Esti alitos anesti. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. El tema que nos ocupa en esta tarde, como no podía ser menos, lo podríamos formular con una sola línea. La experiencia pascual, el camino, mejor, es una construcción, el camino de la experiencia pascual, de la fe pascual, a la luz del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Todo, todo. Sus 31 versículos diseñan un precioso itinerario que lleva del miedo a la alegría, del escuchar al experimentar, del ver al creer, del recibir al dar, del creer al testimoniar, a la misión. Y esta es la progresión a la cual el relato o el conjunto de relatos del capítulo 20 del Evangelio de Juan nos invita a entender y a hacer. Es una propuesta, esto es un proyecto catequético, un proyecto de itinerario, un proyecto discipular. Tenemos que partir de esta afirmación. A Jesús nadie lo vio resucitar. Nadie. Estamos hablando de testigos humanos. Nadie lo vio resucitar. A menos, bueno, que aceptemos lo que narra un escrito apócrifo del siglo III después de Cristo, del llamado Evangelio apócrifo de San Pedro, donde sí se cuenta muchos detalles, cómo se corrió la piedra, cómo Jesús se fue estirando, cómo salió. Pero bueno, es un texto apócrifo. El hecho de que sea tardío le quita cierta credibilidad. Era la manera como se intentaba llenar el vacío de muchas preguntas. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que resucitó. Y lo sabemos gracias al camino de la fe pascual que hicieron aquellos que nos han entregado el testimonio. La resurrección de Jesús en el cuerpo de él no fue vista, pero sí fue experimentado el encuentro con él. Él se hizo ver. Él se hizo ver. Es lo que vamos a delinear dentro de un momento. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es posible esto? Jesús impregnó en sus discípulos claramente la conciencia de que él estaba resucitado porque les entregó los signos que les permitían reconocerlo en su nuevo estado glorioso. Esto que, como ya pueden intuir, es tan profundo. Las primeras comunidades cristianas nos lo han entregado en vamos a llamarle un mosaico. Un mosaico porque no está dicho y se pasa, no. Un mosaico es un conjunto de piedras o de cuadritos que se van armando. Usted tiene que mirar uno, mirar el otro, y luego en el conjunto entender. De hecho, los cuatro evangelios construyen todo un mosaico. Cada evangelista nos da una perspectiva. Una es la de Marcos, otra es la de Mateo, otra la de Lucas y otra la de Juan. Y sin decir todas las otras formas de los testimonios sobre Jesús resucitado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, en las cartas católicas, y ustedes muy bien lo saben, el libro del Apocalipsis es una gran proclamación de Jesucristo resucitado. Comienza en el capítulo 1 con la visión de Cristo resucitado. Todo esto para decirles que lo que vamos a ver hoy es una perspectiva, la del cuarto evangelio, el evangelio de Juan, que cuando pueda sonar ya de perogrullo o muy conocido, hay que decirlo,
ciertamente tiene una gran profundidad. Vamos a acercarnos al capítulo 20 del Evangelio de Juan para delinear, lo que vamos a hacer es un delinear. Ya quisiera yo poder entrar en todos los detalles, que los hay en gran cantidad, pero a menos que tengan algo de tiempo, de aquí hasta las 3 de la mañana, pues con mucho gusto. Eh, pero como el tiempo es limitado y el padre Lawrence es nervioso, entonces, Lawrence es una broma. Eh, vamos a ordenar nuestro estudio bíblico de esta manera. Primero vamos a hacer una observación general sobre el itinerario y luego vamos a mirar los pasos del itinerario. La pregunta de fondo es cómo se construye la fe pascual en la comunidad cristiana. Esto que nosotros hoy creemos, experimentamos y anunciamos. Primer paso entonces, el conjunto. Tenga la bondad, por favor, de abrir sus Biblias en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. El capítulo 20 de Juan nos da un primer recorrido en el itinerario pascual y nos regalará otro en el capítulo 21, pero ese es tema aparte, por lo pronto. Y hay un hilo conductor que tiene que ver con los personajes. Otro elemento que va marcando los pasos que determinan el hilo conductor son los tiempos. Y el tercer elemento que agudiza la trama, la hace avanzar y nos permitirá ver mejor todavía la progresión, ¿eh? Es la manera como se lleva a cabo el reconocimiento, las fases del reconocimiento. Para terminar en la gran frase final, la cumbre, la que dice Tomás, Señor mío y Dios mío, o la que se dirá de nosotros, los creyentes hoy, dichosos los que creen sin haber visto. En cuanto al hilo temporal, en el capítulo 20, versículo 1, se nos dice que estamos situados en el primer día de la semana. Primer día de la semana, cuando María Magdalena de madrugada va a visitar el sepulcro, todavía estando en la penumbra, todo oscuro. María Magdalena va, encuentra el boquete en el sepulcro, se devuelve con una interpretación, se lo han llevado, dice en el versículo 2, se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto, y interpreta, o sea, fue un robo o un traslado de cadáver. Y esto pone en movimiento a Simón Pedro y al discípulo amado. Estos son los versículos 3 al 9. Todo esto ocurre en el mismo día. Luego, en el versículo 11, después que Simón y Pedro han hecho la visita de la tumba y regresan a su casa, María de Magdala permanece al pie del sepulcro y comienza una nueva etapa narrativa con lo que le sucede precisamente a ella. Versículos 11 al 18. María de Magdala, al final, es enviada por el mismo Jesús, ya no con la interpretación que hizo en la primera hora de la mañana, sino con un mensaje de parte de Jesús, que va a contar lo que ha visto, pero con una frase muy propia de Jesús. Todo esto ha ocurrido durante la jornada. Al atardecer, versículo 19, que tenemos un avance temporal, de este primer día de la semana, cambiamos de escenario. Hasta ahora, las primeras escenas habían transcurrido en torno a la tumba. De la casa a la tumba, de la tumba a la casa, pero el gran eje es la tumba vacía. A partir del versículo 19, nos trasladamos a la casa en la cual están hospedados los discípulos. Y como sabemos, de puertas cerradas. Estaban con la puerta trancada. Esto ocurre aquí, estando ellos reunidos, nos lleva el narrador hasta esta escena de la comunidad reunida. Jesús se les aparece en persona
Pero resulta que en la comunidad no está presente Tomás. Esto es lo que narran los versículos 19 al 23. Después de esta aparición de Jesús, en los versículos 24 a 25, tenemos la narración de lo ocurrido en la casa, llamémoslo en el cenáculo, a Tomás. No sabemos qué día de la semana ocurre, pero ciertamente es en algún momento entre este primer día de la semana y 8 días después, en algún momento. Son los versículos 24 y 25. Tomás reacciona diciendo que si él no ve las señales de los clavos, la lanza y no mete la mano en el costado, él no les va a creer. Versículos 26 al 29, una semana después, miren el distanciamiento del tiempo, las primeras escenas, el primer día de la semana, luego algo que ocurre en el entretanto de la semana y 8 días después. Es el encuentro con Tomás. Bueno, con la comunidad estando presente Tomás. Versículos 26 al 29. Este encuentro termina con la frase de Jesús: Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. El tema es el creer. El hilo de todo esto es el creer. Luego, versículos 30 y 31, toma la palabra el narrador para dirigirse a nosotros los lectores. Versículos 30 y 31, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dicho esto, mirando el hilo temporal y mirando cómo se van distinguiendo las escenas, podemos ya observar que todo tiene que ver con la experiencia del creer que van teniendo 5 personajes, que llegan a tener 5 personajes. Primero, María de Magdala. Por la mañana, ella sola, cuando va a la tumba, luego regresa y pone en movimiento a Simón Pedro y al discípulo amado, aquí ya llevamos 3. María de Magdala, la que teníamos por la mañana, vuelve a aparecer y termina la narrativa con otra, o continúa la narrativa con ella misma, y entonces ahora tiene el encuentro personal con Jesús. Y es enviada de la comunidad. Cuarto personaje, la comunidad. Y el quinto somos nosotros. María, Simón, el discípulo amado, la comunidad. Perdón. María de Magdala, Simón, el discípulo amado, la comunidad, Tomás. Perdón. Tomás, hay un sexto personaje en realidad. Nosotros. En realidad no contamos como personaje, pero yo quiero entenderlo así. Nosotros entramos en esta narrativa, porque todo esto está dicho para nosotros y se nos invita a hacer el camino. ¿Cómo podemos distinguir entonces las etapas? Primera etapa, capítulo 20, versículos 1 al 9, con una breve introducción de María Magdalena que pone en movimiento a Simón y Pedro. Primera etapa, el camino de la fe del discípulo amado. María Magdalena es un personaje auxiliar, en este caso la que pone movimiento, Simón Pedro el que acompaña, el que llega, el que llega después es esperado, ve de primero, pero igual todo está centrado en el vio y creyó, versículo 8, atribuido al discípulo amado. Es la experiencia del discípulo amado. Etapa número 2, María de Magdala, con la que había empezado la historia, ahora es la que hace la experiencia. Versículos 11 al 18. Segunda etapa. María de Magdala, versículos 11 al 18, y todo tiene que ver con la fe de ella. Luego, la comunidad, como un todo, sin Tomás presente, los versículos 19 al 25.
Finalmente, cuarto episodio, la comunidad como un todo, con Tomás presente y se enfoca en Tomás. Se cierra esto con un epílogo, versículos 30 y 31. El narrador levanta la cabeza y le habla a los lectores de todos los tiempos, a ustedes y a mí. En cada episodio se va dramatizando el cómo se llega a la fe, ya lo he dicho varias veces. Lo que importa es cómo se llega al creer de la paz, al creer en Cristo resucitado, a través de la captación de su nuevo estado de vida. Y partamos entonces en los primeros 9 versículos de lo que ocurre con el discípulo amado. Recordemos que María Magdalena había estado al pie de la tumba, al pie de la cruz de Jesús. Ella misma es ahora la que quiere estar al pie del sepulcro. Aquí hay una conexión narrativa que tiene su importancia. En el capítulo 19, versículo 25, se había dicho al pie de la cruz estaban, y se habla de María, la madre de Jesús, María, la tía de Jesús, la de Cleofás y María de Magdala. Hay una necesidad de estar junto con Jesús. Y esto es lo que dispara el proceso. Y María de Magdala hace el link. Hace una clara conexión. María de Magdala atraviesa la ciudad, todavía en la penumbra. La indicación del primer versículo de que todavía era penumbra es importante porque a Juan le encantan este tipo de escenografías en la que un lector es capaz de leer algunos guiños. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, se habla de una mujer, la esposa, que sale a buscar con ansiedad al amado de su alma, y que pregunta, y que va por la ciudad preguntando, en búsqueda de él. Es probable que el cuarto evangelio nos esté haciendo un guiño al Cantar de los Cantares, la mujer apasionada, la que busca al amado. Curiosamente, no se habla en este capítulo 20, como en los evangelios sinópticos, de una intención de unción. No se habla de esto. Y si alguno me dice, no, es que en el capítulo 12 ya lo habían ungido para la sepultura, pues sí, pero no fue María de Magdala, fue María de Betania. No tiene importancia. El hecho es, aquí aparece María, simplemente una mujer solitaria, pero movida por una pasión. Llega al lugar, habiendo atravesado la ciudad en la penumbra. Atravesar una ciudad en la penumbra, en el mundo antiguo, era muy peligroso. Muy peligroso. No se le ocurría a los señores, mucho menos a las señoras. Hoy, gracias a Dios, todo el mundo sale en la noche por una calle vacía y no pasa nada, ¿verdad? Y en Quito mucho menos. Bogotá de pronto. María Magdala se la juega todo. Llega al sepulcro, encuentra la piedra de la tumba corrida e interpreta. Se han llevado el cuerpo. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Al decir Señor, de hecho ya está haciendo una confesión de fe. Ya lo llama Señor. Hablaré de esto cuando llegue al final con Tomás, Señor mío y Dios mío, porque aquí un punto de partida que se va a cerrar, al final se va a anudar. Regresa, versículos 3 al 9, el camino del discípulo amado y de Pedro. Pedro no necesita mucha presentación. Simón Pedro es uno de los primeros llamados en el capítulo 1, llamado además con cierta solemnidad, a quien llamó Pedro. Simón, a quien llamó Piedra. El discípulo amado, que tradicionalmente, la gente identifica con Juan, el hijo de Zebedeo, el pescador, es un personaje que
ocupa ciertamente la atención en el cuarto evangelio. Es el discípulo modelo. El discípulo que se dejó amar. Por eso aparece el término como el amado, no el amante. Aquí María es la amante. Pero ahora resulta que es el discípulo el que se dejó amar. El que fue amado por Jesús. En ninguna parte del cuarto evangelio se nos dice que este discípulo se llame Juan. Es una tradición, una preciosa tradición. Y puede ser. No es el tema de esta tarde, ¿verdad? Otro día podemos tener una sesión sobre la identificación del cuarto evangelio. ¿Quién es el autor? Y si es Juan, y si es el discípulo. Simplemente lo que quiero decir es que aquí se nos presenta como personaje importante este discípulo amado. El discípulo amado está asociado a la contemplación del misterio de la encarnación. ¿Se acuerdan? El verbo. Este es el discípulo del verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el discípulo que según Juan 13:20, lo leímos el martes santo, recuesta su cabeza en el regazo de Jesús. Es el que junto con María, las Marías, está al pie de la cruz, según el capítulo 19, versículo 26, y quien recibe allí por madre a María. Es el discípulo que ha venido acompañando, capítulos 18 y 19 de Juan, relato de la pasión, ha venido acompañando todo el camino de Jesús. Se entiende todo el evangelio, pero en el relato de la pasión se dice que él, además de Pedro, siguen a Jesús después de la captura y que él tiene el privilegio de poder entrar porque era conocido en la casa del sumo sacerdote. Y él es el que después que Pedro sale de escena, sigue acompañando todos los movimientos de la pasión. Lo vemos al pie de la cruz, expresamente mencionado. Y cuando Jesús muere, habla. Este es el que acentúa la credibilidad de lo testificado, ¿no? Dice, yo lo he visto, yo doy testimonio y les aseguro que les he dicho la verdad. Es el discípulo testigo. Y por eso ocupa un lugar importante en este camino. Antes que María Magdalena, cuando María Magdalena vio el sepulcro vacío, el primero del que se va a decir vio y creyó es el discípulo amado. El discípulo que puede decir yo vi, yo doy testimonio, yo viví estas cosas y les aseguro que son verdad. ¿Qué podemos nosotros decir sobre esta experiencia del discípulo amado? La resurrección de Jesús, ya les dije hace un momento, es el discípulo del verbo hecho carne. El discípulo amado es el que va a testificar un cambio profundo en este verbo hecho carne. La resurrección de Jesús genera un cambio profundo en la relación de los discípulos con el Maestro. El último que dice que ha estado presenciando en calidad de testigo, ¿no? Todo lo ocurrido con este verbo hecho carne ha sido él, lo ha dicho, 19:35-37, como lo acabo de citar. El cuerpo de este verbo encarnado ha quedado rígido, frío, envuelto en vendas, como se acostumbraba en la época, y depositado en el sepulcro por José de Arimatea y Nicodemo. Pero Jesús vence la rigidez de la muerte, se levanta, entra en la vida eterna con Dios. Esto ocurre tras bambalinas del relato. Pero había sido anunciado por la Escritura. Dice el versículo 9 de este primer episodio, hasta entonces no habían comprendido que según las Escrituras debía resucitar de entre los muertos. Versículo 9. Y es a partir entonces del encuentro con Jesús vivo y resucitado que el discípulo amado, y aquí comienza la propuesta para los discípulos,
él y los discípulos van a poder comprender la Sagrada Escritura e interpretar todo lo que se dice acerca de él. Y entonces, dicho esto, podemos anotar 4 pasos en este primer episodio. 4 pasos en el camino de la fe pascual. Paso número 1. Paso número 1. Una vez que María Magdalena lleva la interpretación, se han llevado al Señor, los discípulos, Simón, Pedro y el discípulo amado, se ponen en movimiento, recorriendo el mismo camino transitado por María de Magdala. Van asustados. Quieren constatar personalmente lo que la discípula les acaba de decir. Pero se nos dice que corren a velocidades diferentes. Y podemos obviar las interpretaciones que uno escucha por ahí, que es que se dice que el discípulo amado corría más rápido porque es que era Juan, y es que Juan era el jovencito, ¿no? Y entonces tenía más fuerza, en cambio Pedro era el viejo, regordete, que no conseguía caminar mucho. Bueno, un poquito de imaginación y hasta de humor que le pone la gente. No tiene nada que ver. Otros dicen, no, tiene que ver con es que el discípulo amado es el del águila, que vuela. Peor todavía. Simplemente cada uno corre a la velocidad que le es posible. Lo que se está diciendo en este relato es, en las cosas de Jesús, tú y yo tenemos ritmos diferentes. Cada uno tiene su ritmo. Y ninguno es mejor que otro por eso. Hay gente que es más rápida en las cosas de Dios. Yo soy lento. Uy, yo soy relento para entender, para llegar a las cosas de Dios. Cada uno tiene su ritmo. Cada uno tiene su ritmo. Paso siguiente. Al llegar a la tumba, cada uno de ellos ve un poco más de lo que vio el anterior. A ver, María de Magdala, ¿qué fue lo que vio? Pues que la tumba estaba corrida, más nada. No se dice que vio las vendas. El discípulo amado, que llega de primero, vio, además del boquete abierto, las vendas en el suelo. Luego llega Pedro, quien ve el detalle de que el sudario estaba doblado en un lugar aparte. Versículos 5 al 7. Cada uno va viendo un poquito más. Y lo que Pedro ve contradice la explicación dada por María de Magdala. El sudario estaba muy bien doblado, como hace aquí la señora que se encarga de la ropa, lo hace con una perfección. Es improbable que una persona que se roba un cadáver se ponga primero a desenvolverlo de las telas que lo cubren y mucho menos que se ponga luego a doblarlas de forma tan cuidadosa y ordenada. Ahora bien, la tumba vacía no pretende ser una prueba contundente de la resurrección, eso ustedes lo saben, sino más bien un signo de que Jesús ha dejado la tumba y ha vencido a la muerte. Y como signo que es, requiere interpretación. El punto es que Pedro constata con mucha precisión el estado actual del sepulcro, pero no sabe interpretar el signo. En cambio, el discípulo amado, que es el verdadero protagonista de toda esta primera fase, vuelve a ver lo mismo que Pedro vio y es capaz de dar otro paso, un paso más. Vio y creyó. ¿Sí ven cómo se arma el itinerario? Versículo 8. Vio y creyó. Es verdad que solo las apariciones del resucitado harán ya inequívoca la realidad, o mejor, la percepción de la realidad del resucitado. El signo de la tumba vacía es exactamente una indicación. Conducirá a los discípulos hasta el creer, pero en el caso del discípulo amado es distinto. Para el discípulo amado, solo con ver las señales, ya creyó, aún sin ver personalmente a Jesús.
sin decir Señor mío y Dios mío. Ya con esto fue suficiente. Las señales. Con las señales. ¿Esto tendrá alguna importancia? Sí. Esperen que lleguemos a los versículos 30 y 31 cuando hablen de nosotros. Yo les he contado estos signos, las señales, para que crean, como yo. Son las palabras del discípulo amado que se presenta como narrador de este evangelio. Lo que convenció al discípulo amado fue lo que vio con sus propios ojos. Para entender a partir de pequeños signos, además, se necesita el amor. Y aquí el calificativo del discípulo importa. El amor le dio a este discípulo una capacidad de percepción, de visión, que le permitía leer las señales, el lenguaje que se le estaba dando. Y este amor, mirando el adjetivo que se le da a él, no proviene de él mismo. No era del amor de él por Jesús. Cuidado. Esto no es una proyección de una persona que ama a la otra y está tan enamorada que hasta la ve. No, 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 no. Esta es una persona que es amada. Y la experiencia va a ser causada. La experiencia pascual es causada por Jesús. Es el extraordinario amor que recibió primero de Jesús, lo que le llevó a tener una capacidad de percepción, de entrar en el misterio, que podremos decir es muy particular. Creer para amar o amar para creer, that's the question. Ahí está la cuestión. Creer para amar o amar para creer. Las dos son vasos comunicantes. Todo el cuarto evangelio, que ya este capítulo 20, estamos en la conclusión de este gran evangelio, de esta gran arquitectura narrativa del cuarto evangelio, respira esta experiencia fundamental. El cuarto evangelio nos entrega el testimonio, ofreciéndonos signos para que también nosotros como Él lleguemos a creer. Y por esta relación estrecha con Jesús, también nosotros hagamos el camino que conduce a la plenitud de vida, camino que es muy propio de este cuarto evangelio y que es muy propio de Jesús como Hijo de Dios. Con el discípulo amado, entonces, se nos enseña la primera fase. Primer paso, contemplar la unidad y la hondura del misterio. Él vio. Contemplar no es simplemente ver, como los estoy viendo yo ahora por la camarita, es captar la unidad. Es captar la unidad y la profundidad del misterio de Dios revelado en Jesús, el Verbo hecho carne. Bueno, y dicho esto, podemos pasar ya a la fase número 2. Etapa número 2, María de Magdala. Si en la primera etapa podíamos decir, con el discípulo amado, me he quedado mucho con la palabra amado, solo el amor conoce. Esa frase es de San Antonio de Padua, por cierto. Ahora podemos decir, bueno, sí, pero con María de Magdala, la que era la amante, la que buscaba, la que había hecho, la que hace el puente entre la cruz, porque estaba al pie de la cruz y quiere estar al pie de la tumba, y todavía persevera al pie de la tumba cuando Simón y el discípulo amado regresan a la casa, después de ver y creer el discípulo amado. María de Magdala nos va a regalar ahora una novedad. La primera palabra que se dice en el versículo 11 es, ella estaba. Junto al sepulcro estaba. Miren la conexión con la cruz. Estaba. El estar, que es el permanecer fiel al lado de alguien. Con mucha fidelidad al lado de alguien. Ese es el estar.
histemi, un verbo que por cierto es muy fuerte y que luego se va a decir de Jesús, se puso en medio. Se va a decir en la fase siguiente. María de Magdala también se va a caracterizar por movimientos corporales, pero ya no los movimientos de ida y venida, como el que hizo por la mañana, o los que hicieron Simón, Pedro y el discípulo amado. Ahora se trata de otros movimientos. Primero, dice el versículo 11, se inclinó para mirar dentro de la tumba. 2, se volteó, versículo 14, cuando le habló Jesús, a quien confunde con el jardinero, con el hortelano. Y en el versículo 16 dice, y se dio media vuelta. A ver, un lector atento dice, aquí pasa algo raro. Si ella ya se había volteado, ¿por qué se dice que se dio media vuelta? ¿Es que se había hecho 2 veces el movimiento? ¿O que el narrador nos está invitando a ver algo más de fondo? ¿Qué creen ustedes? Cada movimiento marca un paso en el proceso. Si en la fase anterior cada uno veía más que el anterior, hasta que llega vio y creyó, aquí solo con María Magdalena hay 3 movimientos que le van llevando cada vez más hacia un estar con Jesús. Inclinarse hacia la tumba, voltearse hacia él, a quien confunde con el jardinero, y se dio media vuelta cuando le va a decir Rabuni. Además, María de Magdala había llamado a Jesús el Señor cuando llevó la razón o llevó el dato de que la piedra estaba corrida. Así dice el versículo 2. Se han llevado al Señor. Cuando los ángeles le hacen la pregunta, ¿por qué llora? Se han llevado a mi Señor, versículo 13. Y cuando lleva la razón a la comunidad, el anuncio pascual, va a decir, he visto al Señor. Esta es la experiencia de Jesús, el Señor, y cada vez es más de fondo. Señor, mi Señor, he visto al Señor. Parecieran sutilezas, pero no. Es la manera como Juan nos va metiendo, el cuarto evangelio nos va metiendo en la cristología. Cuando se ha dado la vuelta completa y le dice Rabuni, maestro, mi maestro, ya podemos conectar con lo que Jesús había dicho en la cena, en la última cena, en el lavatorio de los pies, capítulo 3, versículos 13 al 14. Ustedes me llaman el maestro y el Señor. Y lo saben. Pues sí, yo, el maestro y el Señor. Son los 2 títulos que usa María. Señor y maestro. 2 títulos que Jesús se dio a sí mismo en la última cena. Pero hay algo más. Este camino va a navegar en un río de lágrimas. Es un decir. Es un decir, el texto no lo dice así. Pero si yo pudiera colocarle un apodo a la Magdalena, con su permiso, que no me vaya a llamar atrevido, yo la llamaría la Llorona. María Magdalena, la Llorona. Porque 4 veces aparece como sujeto del verbo llorar. 1, María estaba junto a la tumba de Jesús llorando, el primero. Y mientras lloraba, inclinó la cabeza, y van 2. 3, los ángeles que ve sentados allí en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Y luego Jesús le va a hacer la misma pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? 4 veces. Pero no es un llanto fúnebre, ¿eh? Es un llanto de frustración por no haber encontrado al Señor. Ese es el tema. Recordemos que estaba disparada una búsqueda. Y en cuanto mira para sí, ella no reconoce los signos. Por estar mirando para sí, no reconoce los signos. No es capaz de ver, de leer. Ni a los ángeles que están en el sitio del cuerpo, ni a Jesús viviente en el jardín, no lo reconoce. Cuando ella miró, vio a los ángeles
uno a la cabecera y otro a los pieceros, donde había estado puesto el cuerpo de Jesús. De nuevo, conexiones probables, probables. Esto no me dejaría quemar por esto, pero acuérdense ustedes que el arca de la alianza del templo tenía 2 querubines en cada extremo del arca. Hay una invitación a la presencia. Además que el arca no era Dios, la presencia, a buscar la presencia. Pero María de Magdalena no, está llorando, no ve. Sin embargo, y lo mismo, el Jesús resucitado le habla y no lo reconoce. Después sí, ¿cómo? Me van a decir, no, es que no le reconoció la voz o el timbre de la voz. Oye, perdóname. Discúlpame, eso no es la explicación. Está mirando para sí misma. Con todo, no deja de buscar. Y el que la lleva ahora de la mano es Jesús. Es Jesús. Si al discípulo amado, un elemento que para el discípulo amado, un elemento que dispara el proceso es el ser amado. Ahora es la misma persona de Jesús. De nuevo el que ama. El que va a ocuparse de ayudar a María Magdalena a hacer la cristofanía pascual. A descubrir la manifestación de Él como Señor resucitado. Y esta de hecho es no solamente una cristofanía. Esta es la protofanía, porque es la primera manifestación del resucitado, antes que al resto de la comunidad. ¿Y cuántos pasos tenemos esta vez? Tenemos 5 pasos. 5 pasos. Paso número 1. Paso número 1. El retrato se va a aclarar a partir de las lágrimas. Las lágrimas de María, ya le dije, 4 veces se dice que llora. Las lágrimas de María dejan ver el dolor, la incomprensión, incluso una fe incipiente. Ya le dije, una frustración. Pero sobre todo el amor y la determinación de encontrar sí o sí de nuevo al amado, como ella cree que está. Para ella es el cuerpo, porque en su mente no ha resucitado. Y es por esta ruta que se abre camino a la experiencia del Señor, dando el giro de la ausencia a la presencia, del no ver al reconocer, de la búsqueda al encuentro, y siempre con un gran patos, una gran pasión. 2. María rompe la inercia, estaba bloqueada. Hay gente que cuando llora se bloquea. Pero no hagamos interpretaciones psicológicas. Ella simplemente da un paso. Aún llorando, es capaz de mirar dentro de la tumba. Hay gente que no es capaz de mirar un cadáver. Cuando una persona querida no es capaz. Lo mira de lejos, pero no mira la carita. Se atreve a mirar dentro de la tumba. Y entonces aparece un signo. En la cabeza y los pies, 2 ángeles. Y es interpelada por ellos como mujer. Mujer, ¿por qué lloras? Ginai en griego. Mujer, mujer. Jesús la va a llamar también mujer. Para un buen lector del Evangelio de Juan, del 4.º Evangelio, esto tiene sentido. Es el mismo apelativo con el cual Jesús se dirigió a su propia madre, tanto en Caná como en la cruz. Jesús no le dijo María. Jesús le dijo mujer. Mujer. De parte en boca de Jesús, quiero decir. A ella. Mujer. Y entonces le habla de esta manera y la interpela por el motivo de su llanto. ¿Por qué lloras? A ver, si una persona está en un cementerio y está llorando, y le pregunta, ¿por qué lloras? Oye, ¿no te parece obvio? ¿No tienes otra pregunta que hacer? ¿A qué viene uno aquí? Sin embargo, la pregunta es importante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? María se convierte así en la figura representativa de la comunidad.
una comunidad que no debería llorar porque su Señor ha vencido la muerte. Pero obviamente María no lo sabe. Y entonces llevamos al paso número 3. Que María no lo reconozca enseguida nos sugiere, por una parte, la transformación profunda que ha ocurrido en Jesús. Ya no es el verbo encarnado tal cual, es el verbo glorioso. Es el verbo encarnado que ahora está en gloria. Pero también tiene que ver con que hay un proceso. Los ángeles le han preguntado, mujer, ¿por qué lloras? Jesús le agrega a la misma pregunta, siempre hay algo más, procesos. Yo lo que quiero que nos quede claro hoy es que esto es proceso. Y que a la fe pascual se lleva si entendemos los procesos. Eso es. Entendimos eso, entendimos, valió la pena la tarde. Pero miren que siempre hay algo nuevo. En todo proceso siempre hay un paso. Jesús a la misma pregunta de los ángeles le agrega, ¿a quién buscas? No qué buscas, sino a quién buscas. ¿Quién es una persona? Siempre. ¿Quién? El qué equivale a un cadáver. Y esta no es la pregunta. ¿Quién? Hay un guiño. María responde todavía echando para atrás con un qué. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cadáver de mi maestro? Pero Jesús la está jalando, la está invitando a buscarlo en su nuevo tipo de presencia resucitada, como un quién, no como un qué. A veces, ¿saben? Perdonen que haga la nota de pie de página, con las personas queridas que ya no están. Se nos olvida que son un quién viviente y nos quedamos con las reliquias de esas personas y las volvemos un qué, un qué. Cuidado con esto, porque eso es momificar la memoria. Y Jesús no se deja momificar. No es momificable, es un viviente. Cuarto, el punto clave del reconocimiento. Jesús la llama por su nombre. María. María. ¿Por qué el reconocimiento se da en este momento? La experiencia pascual está en el reconocerlo. Ah, tú estás vivo. Eres tú. Eres tú. ¿Por qué le reconoce en este momento? Ya les dije hace un momento, no es por el timbre de la voz. Ya me conocen el timbre de la voz mío y que les aseguro que si me escuchan en una otra parte, pero está Fidel, está en una heladería. Yo lo escuché. No, no. No es por el timbre de la voz. Lo habría reconocido desde antes. De nuevo, lectores del cuarto evangelio, lectores del evangelio de Juan. Jesús mismo lo había dicho. Las ovejas conocen su voz. Y además, el maestro, el pastor las conoce por su nombre. Antes de decir que las conoce por su voz, lo importante es el versículo 3. Las saca una por una, las conoce por su nombre. Jesús es el buen pastor que llama por el nombre. ¿Quién puede ser sino Jesús? Esto es muy coherente. Y claro, las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Viene el momento del seguimiento. Bueno, esta es como la esposa del cantar que cité hace un momento, que reconoce al amado no porque lo haya visto, sino por su voz que la llama por su nombre. ¿Lo han visto? Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 8. El maestro es el Señor que viene al encuentro, que la conoce, que la llama por su nombre como la primera vez. Bueno, y a propósito de primera vez, es la primera vez que el Evangelio de Juan nos presenta a un Jesús que llama a una mujer por su nombre. Vean el Evangelio, a ver aquí encuentran. Ah, la samaritana. ¿Cómo se llamaba la samaritana? ¿La llamó por su nombre alguna vez? ¿A María de Betania? Aquí es la primera vez que Jesús llama a una mujer por su nombre. Claro, así, Marta, Marta, ese es el Evangelio de Lucas. Esto en el mundo semítico equivale
a tocar la interioridad, alcanzar la interioridad. Pronunciar el nombre de alguien es entrar en la interioridad. Y al pronunciar el nombre María, en un instante se restablece la intimidad que había sido resquebrajada, despedazada por la muerte. Por último, el relato termina, este episodio número 2. Nos quedan 2 todavía. Jesús le da una misión. Jesús le da una misión. Ve donde mis hermanos. Bueno, esto está precedido por la reacción de María de aferrar a Jesús. No me retengas. En griego dice me aptomai. Me aptomai es literalmente esto, no me retengas. Como conocemos una versión latina que dice no li me tangere, no me toques, ¿no? Entonces uno se imagina, no me toques porque Jesús es no se puede tocar. Suelta el pollo que es de las ánimas. No, no es eso. No es eso. No me retengas. Tiene mucha importancia en este momento. Recordemos, Jesús está resucitado. La tendencia de María Magdalena es jalarlo hacia atrás, hacia su mundo. Y Jesús lo que le va a decir es, no me jales para atrás. Ven tú conmigo. Te invito a dar el paso, mujer. Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Mi Padre, lo estoy diciendo en español de España, mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Esa frase es muy conocida, pero la voy a decir a la antigua. Es la fórmula de la alianza. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Mi Padre, Padre de ustedes, es la fórmula de la alianza. La comunión plena y perfecta con Dios. Yo te jalo, te llevo ahora a esta comunión, a esta unión perfecta con Dios. Ven conmigo, sube conmigo. María, ven. Y María va a resumir esto en su testimonio. He visto al Señor. Jorao es el verbo griego. Es decir, el Señor se ha hecho ver. Ofte, la forma pasiva. El Señor se ha hecho ver. Acuérdense ustedes que en el cenáculo, Jesús, en la despedida, le había dicho a los discípulos, ahora me ven, pero dentro de poco no me verán. ¿Se acuerdan de ese discurso? Dentro de otro poco, no, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Bueno, llegó la hora de verlo. Y María de Magdala, a quien se le da el título de la apóstola de los apóstoles, porque irá a avisarle a los apóstoles, y ella es la primera enviada, la apóstola, apóstol significa enviado. Por cierto, este título de apóstola no es invención del Papa Francisco, que pidió que ya se colocara oficialmente. Ese título se lo había dado San Hipólito, Hipólito de Roma, en el siglo III. Bueno, pero María, aquí esta mujer, ya representa la comunidad que puede decir, he visto al Señor. He visto al Señor. Ese es el gran anuncio pascual. ¿Se acuerdan ustedes que el discípulo amado, del discípulo amado se dice, vio y creyó? Pero lo dice el narrador. Ahora, de María se dice, en boca de ella, he visto en primera persona. Yo he visto al Señor. Y hay aquí una gran continuidad en el itinerario de la fe pascual y al mismo tiempo hemos visto un paso, un nuevo paso. Porque el discípulo amado hasta ahora no se dice que hubiera visto personalmente, sino los signos. Supo leer los signos. María de Magdala ya lo encuentra él en persona. Y hemos visto 5 pasos de este encuentro. Y llegamos ahora a la comunidad. El texto que nos proclamó al inicio de este encuentro de hoy el padre Launes. Episodio número 3. La experiencia pascual de la comunidad entera. Versículos 19 al 25. Nuestro
nuestro texto, atención con esto, nos va a regalar una serie de pasos que hay que notar, pero ya me toca empezar a apurar el tiempo, apurar el discurso. Así que discúlpame, Lauren, si acaso estás tomando nota, creo que se te va a se te va a dañar el cuaderno, porque voy a apurar. La comunidad está encerrada. ¿Por qué? Por protección. Por protección. Si al líder lo han capturado y lo han llevado hasta la muerte, pues el resto de la banda, ellos, perdónenme la expresión, ellos no eran bandidos, pero eran de la banda de Jesús, del grupo de los seguidores de Jesús, pues bueno, están en lista. La comunidad se protege. Y esta es la razón de ser del encerramiento. La comunidad está encerrada. El episodio número 3, por eso lo he querido subrayar, el episodio número 3 va a dar el paso del dentro hacia afuera. La comunidad encerrada a la comunidad misionera. La experiencia pascual lleva a dar el paso del creer al evangelizar. Nos vuelve misioneros, pero para ser misionero hay que creer, y vimos ya pasos muy importantes, pero ahora viene el de la misión. Sin embargo, María Magdalena ya había cumplido una misión. Ella solita, cuando Jesús la mandó, ve donde mis hermanos. Ahora Jesús se encuentra con estos sus hermanos. No para que lo sepan por un recado, sino para que ellos en primera persona hagan la experiencia. Miren, esto es algo muy propio de la formación cristiana de todos los tiempos. Hay alguien que nos lo cuenta y nos hablaron de Dios, nos hablaron de Jesús y de esta maravilla que es el Evangelio, pero un día tú hiciste la experiencia del encuentro personal. Ya no porque te lo contaron, sino porque tú tuviste la dicha del cara a cara con Jesús. Y puedes decir, yo lo he experimentado. Pues esto es lo que pasa con la comunidad. ¿Qué ocurre con la comunidad? Jesús se va a manifestar a ellos, versículos 19 al 20. Luego les comparte la misión, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, versículos 21 al 23. Y luego hay un paso número 3. Los discípulos ya comienzan a ejercer la misión y lo hacen con el discípulo que no estaba. Bueno, empecemos con el primero. A ver, Tomás, tú no estabas. A ver, siéntese que usted es nuestro conejillo de Indias. Vea, pasó esto. Misión. Pero se llevaron una sorpresa con la incredulidad de Tomás. Esos son los versículos 24 y 25. Detengámonos en los versículos primeros, los versículos 19 y 20. ¿Cómo Jesús se hace reconocer? Luego, ¿cómo los envía? Y luego vamos a seguir con Tomás, con quien terminaremos. Primero, Jesús se hace reconocer a partir de 3 signos. Seguimos con los signos. Este es el lenguaje de los signos que hay que saber leer. 1. Se pone en medio de. Se pone en medio de la comunidad. ¿Quién hace eso? Jesús. Él es el que está llevando el proceso. Él es el pedagogo, o mejor, el mistagogo, porque está introduciendo en el misterio. 2. Les da su paz. La paz con ustedes. Y 3. Les hace ver las marcas de las manos y del costado. Las marcas de la crucifixión. 3 signos. El estar en medio de la comunidad, la comunicación del don de la paz, no es el saludo de la paz, en este caso no. Y cuidado con mis queridos hermanos sacerdotes que están aquí, que algunos que dicen en la Eucaristía, dense el saludo de la paz. No, oye, si no se saludaron, hace media hora que están en el templo y no se han saludado, hasta ahora van a saludar, es que no es un saludo. El saludo ya fue desde la primera vez cuando dijo el Señor esté con nosotros, ese fue el saludo. No es un saludo, es la entrega de un don,
Es la comunicación de un don. Importa mucho el tercer signo, las llagas. ¿Por qué las llagas? En cuanto a lo primero, de nuevo aparece el verbo histemi. Jesús está en medio de. Estar aquí indica tanto la presencia como como un estar de pie, erguido. Jesús se sitúa en el centro de la comunidad. El centro de la comunidad no es el Padrecito. Bueno, él es signo de Jesús, por ahí sí, in persona Christi, ok. Pero la presencia, el centro de la iglesia, de cada comunidad, es Jesús. El resucitado se coloca en medio. Esto es un signo. Luego les dice, la paz esté con ustedes. Es más, 3 veces se va a repetir esta comunicación del don. 2 aquí y luego la siguiente 8 días después con Tomás. 3 veces. La paz. Les doy la paz. ¿De qué paz se trata? ¿De qué paz se trata? Atención con algo aquí que es fundamental. Cuando Jesús, esto conecta con el discurso de despedida. En Juan 14:27, Jesús les dijo una frase que hoy repetimos en todas las Eucaristías. Les doy la paz les doy. Les doy mi paz, les doy la paz, mi paz les doy. Jesús dice, mi paz. No es cualquier paz. Cuidado con los irenismos. Voy a sentir un poquito de paz. No, no. Se trata de tener la paz de Cristo, no la mía. Es la de Él en mí. Es más, no nos la da como la da el mundo. Y dice, y no se acobarde su corazón. No, no se turbe su corazón ni se acobarde. Esto de mi paz se entiende en este momento. La paz no es, cuidado, una superación del estrés, un tranquilizante, estoy tranquilo ahora. Es más, hay muchas formas de dar la paz. Yo puedo tener paz, relajarme durmiendo, viendo una peli, eh, tomándome una manzanilla, una agüita vieja, y algunos pues hasta con alguna pastillita. Nada de eso. Cuando la paz se busca de esa manera no funciona. La paz no es ni fruto de acuerdos, ni tampoco algo que me va a relajar. No, 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 no. No tiene nada que ver. Nada que ver. Esta es la paz pascual, que es la superación del problema. ¿Por qué hay paz? Porque se supera el motivo del temor, el motivo del dolor. Por eso es paz. Y esta paz solo la puede dar el que la ha superado, el resucitado, el que ha vencido la cruz. Ahora, cuando Jesús ha alcanzado su meta, cuando ha sido glorificado, Él, que se ha dicho que es el vencedor del ahora he vencido al mundo, dijo en 16:33, este que sube al Padre está en condiciones de dar la paz anunciada. Y Jesús mismo es el fundamento de su paz. No se trata de evitarle a los discípulos las aflicciones del mundo. Cuidado con eso. Jesús nunca prometió eso. Él dijo todo lo contrario. En el mundo tendrán tribulación. Ay, Señor, ¿por qué tengo este agite cuando tú me dijiste que ibas a dar tu paz? Oye, niño, ¿cuándo te dije eso? En el mundo lo que tendrán es tribulación. Pero yo les voy a dar la paz, que es la superación de esto. Les voy a dar seguridad, les voy a dar ánimo, les voy a dar confianza. ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa es la paz de Jesús. Es la paz que es la victoria. Jesús está entregando la victoria sobre la cruz a los discípulos. Y aquí viene el tercer elemento, el tercer signo, sin lo cual no se entiende nada en el capítulo 20. Porque es lo que viene del capítulo anterior. Jesús muestra las llagas de la cruz. ¿Por qué muestra las llagas de la cruz? Pues porque el resucitado es el mismo crucificado, claro está. Pero hay una razón todavía mayor. Juan nos ha dicho, este mismo evangelio,
que Él amó hasta el extremo. Estas son las llagas de un amor. En este dolor había un amor. La experiencia de Cristo resucitado siempre es el abrazo de la cruz. Mis queridos amigos, perdónenme que se los diga, y se los digo con mucho cariño. Hay gente hoy que dice, estamos en la semana de Pascua, quiten las cruces, nada de llagas, nada de corona de espina, nada. Cristo resucitó, aleluya, el man está vivo. Cuidado, mucho cuidado. Toda experiencia del resucitado te conecta con la cruz. La cruz no es cosa del pasado. La resurrección de Jesús universaliza la experiencia de la cruz. Gracias al resucitado, la potencia del amor del Señor que derramó su sangre y agua hasta el final, y que nos amó hasta el extremo en la cruz, ahora atraviesa en el resucitado todos los tiempos del mundo. Llega a todos los lugares del mundo, a cada persona una por una. Eso es lo que quiere decir. Toda experiencia del resucitado es una comunicación del amor de la cruz. Es una comunicación del amor de la cruz. Y Jesús invita a ver estos signos. Quien contempla las llagas del crucificado ya puede leer el mensaje. El resucitado ha vencido a la muerte. Y la muerte violenta. La muerte vivida en un dolor profundo, pero que eran como el dolor de una madre cuando da a luz, dice en el capítulo 16, versículo 21, hablando de la cruz. Es como la mujer cuando va a dar a luz. Duele, pero después es una gran alegría. Así es la Pascua. Duele, pero una mamá, no sé si aquí por casualidad hay alguna madre de familia en esta tarde aquí, fuera de Katy que tiene una gatita. El, la- la- una madre lo sabe. Una madre ve al hijo y dice, ay, dolió, pero valió la pena. Una mamá, ¿sí o no, Lauren, con doña Blanquita? Que doña Blanquita ve al padre Lauren y dice, dolió, pero valió la pena. Mírenlo. Ya lo creo. Es el dolor, el dolor de un amor, el dolor de un amor. Contempla. Y entonces el resucitado, venciendo la muerte, nos comunica ahora algo que es muy propio del buen pastor. El buen pastor da la vida por sus amigos. Yo di mi vida, mira las llagas, por ti. Tú eres verdaderamente amado. Bueno, pero son las llagas de un resucitado, no de un crucificado atrás. No, ahora está resucitado. Por lo tanto, son las llagas sanadas. Son las llagas resignificadas. Las llagas de un amor que nunca nos faltará. Ahí están estas señales de los clavos que clavaron a Jesús en una cruz para recordarnos todos los días de esta gran verdad. Aquí está la fuente de vida que brotó de un costado traspasado por una lanza y que no para de emanar el agua del Espíritu para todo el que se acerca a él. Y bueno, ¿y cuál fue la reacción de los discípulos frente a los tres signos? Se puso en medio, les entregó el don de la paz y les mostró las llagas de la crucifixión. Los discípulos se llenaron de gran alegría. La reacción de María de Magdala fue intentar aferrar. Y Jesús sube. No jale, echemos para adelante. Ahora aquí tenemos otro tipo de reacción. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Es el gozo de quien se siente amado. En la Pascua los discípulos hacen la experiencia de este amor sin límites del Señor. Y el contraste con la situación inicial es notable. Los discípulos ahora saben que en un mundo que infunde miedo, ellos cuentan con el vencedor del mundo. Por lo tanto, no deben encerrarse ante el mundo, ni ante los desafíos que nos plantea el mundo, sino ir al mundo llenos de confianza. Esta es la misión. Y por eso Jesús les abre las puertas para que sean capaces de ir al encuentro de este mundo, llenos de paz y de alegría.
siendo portadores de los dones, de estos 3 dones del crucificado resucitado. Y claro, abriendo las puertas, viene la misión. Viene la misión. La alegría pascual no se queda en un gozo personal, no se queda en sí mismo, se vuelve misión, se vuelve irradiación. Y es el resucitado, de nuevo el pedagogo, el que hace avanzar esta experiencia. Vuelve a repetir el don de la paz y les entrega su misión, su vida, su poder de perdonar pecados. Importante esto. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Aparece la palabra apóstol. Antes había estado con María Magdalena, que fue la enviada. Ahora Jesús dice, yo fui el enviado. Jesús es el primer apóstol, porque es el apóstol del Padre. Ahora Jesús constituye en sus seguidores a todos en los apóstoles. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Y cómo los envía? Pues a continuar la misión, pero con el soplo del Espíritu. Y aquí tenemos un elemento importante. Sopló sobre ellos el Espíritu. Sopló sobre ellos el Espíritu. Un detalle que por favor pónganle cuidado en el audio que había hecho para hoy, para hacer la lección del día. Lo comentaba, a mí me gustó mucho una tesis que leí no hace mucho, sobre esta frase, sopló el Espíritu. Un trabajo voluminoso, una buena tesis doctoral, solo sobre esa frase, sopló el Espíritu. Y hay un detalle que me llama la atención de la explicación que hace este autor, me parece muy buena, es un alemán, muy buena la explicación. Dice que el término soplar, aquí en griego, es el verbo respirar. Sí, pero es el verbo respirar. No es simplemente que Jesús sopló y mandó un aliento, no. Jesús les comunicó su respiración. Si Jesús comunica respiración es porque está respirando, si está respirando es porque está vivo. Pero aquí se habla de una respiración de Jesús que está dentro de los discípulos. Un discípulo tiene la respiración de Jesús. A mí eso me encanta. Y esta respiración es el Espíritu Santo. A veces respiramos mal. ¿Sabían ustedes que en el tiempo de pandemia, yo creo que en Ecuador ya acabó la pandemia, ¿verdad? El tiempo de, aquí no tanto, el tiempo de pandemia, esto es una enfermedad de las vías respiratorias. Y por eso las personas las tenían que, en los casos graves, intubar para poder respirar, o ventiladores mecánicos. ¿Saben que yo pensaba mucho en eso? El resucitado nos regala la respiración para que sepamos respirar en la vida. Y esa respiración es Él. Él es este aliento, es el Señor resucitado en su Santo Espíritu que nos lo comunica. Pero hay todavía más. Claro, es el Espíritu creador, el Espíritu que fue soplado, la Ruaj divina, en las narices del Adán, como nos dice Génesis 2, del 4 al 7. El Adán, hecho del barro, recibe la respiración de Dios y comienza a existir como ser humano. Es una comunicación del Espíritu creador. Y el Espíritu creador hace nuevas todas las cosas y nuevas todas las personas. Y por eso se habla del perdón, porque el perdón es una nueva creación. Ustedes, con mi respiración, vayan a restaurar vidas. Vayan a perdonar pecados. A quienes les perdone los pecados, se les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Que por cierto, retener no es negar, no es una condena inapelable, sino un llamado siempre a la conversión. A veces no están dadas las condiciones. Entonces, te insisto para que tú cambies. Y entonces, eso es lo que quiere decir. Y cuando ocurrió esto, Tomás no estaba. Versículos 24 y 25, los discípulos que han visto los 3 signos del Señor, que han recibido del resucitado el envío, el Espíritu y el mandato de perdonar, de restaurar vidas, ahora lo ejercen con Tomás. Dice en los versículos 24 y 25 que Tomás no estaba
Y ahora por fin está y le comunican la noticia. ¿Y cómo se la comunican? Con la misma palabra que había dicho María de Magdala. Esto tiene unidad. ¿Cuál era? Hemos visto al Señor. Esa es la experiencia pascual. Yo he visto al Señor. Y Tomás dice, a ver, ¿qué les digo? No les creo, señores. Tú me vienes a decir, tú que abandonaste a Jesús, tú Pedro que lo negaste, ustedes qué me vienen a decir. A mí no les creo. Ustedes no les creo. Pero aquí hay una lección importante. La fe pascual requiere siempre de la comunidad. La fe pascual requiere siempre de la comunidad, aún de una comunidad pecadora. Pecadora perdonada, por supuesto. Es el Señor el que envía a la comunidad, el que la constituye y la envía. Así no me gusta a veces alguna comunidad. Ese es el lugar de mi experiencia del resucitado. Y este es el episodio siguiente. Con esto terminamos. Primero fue el discípulo amado, con quien nos detuvimos, María de Magdala, que la vimos en sus fases, mañanita y de vuelta, y luego tumba, ahí fue la gran experiencia. 3, la comunidad, que hace la experiencia y que es enviada a la misión y que no le va bien en la primera misión. Cuarto episodio, Tomás. Cuarto episodio, Tomás. Jesús viene por la comunidad, está la comunidad de nuevo entera, no solo Tomás, pero viene especialmente por Tomás, porque el relato va inmediatamente. Jesús de nuevo dice, la paz con ustedes, y de una vez, ¡pum!, Tomás. Jesús siempre toma la iniciativa. Es el que viene al encuentro, es el que habla a Tomás, el que le invita. Jesús no quiere que nadie quede fuera de la alegría pascual y por eso viene directamente donde él. Y atención con el punto. Otra vez, quiero llamarles la atención sobre algunos detalles. Algunos detalles. Tomás no estaba en la comunidad porque no es, cuando usted no está en una comunidad, ¿por qué es? Sobre todo estamos en tiempo de Pascua, cuando los están persiguiendo. No le ha mandado a que haga ningún recado, no tiene misión, no tiene pastoral. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Pues porque no le crea a la comunidad, porque no se siente a gusto. Alguno dice por ahí, no, que yo soy mejor que ustedes, yo soy diferente. Pero en realidad no fue, él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso. Ni tampoco dijo, nunca volveré a esta iglesia mediocre. Nunca lo dijo. Ni miedosa tampoco. Tampoco. Él va y viene, ciertamente. Y cuando viene y recibe la noticia y no lo cree, Jesús viene en persona. De nuevo Jesús en medio de la comunidad. Y miren qué bonito. Jesús lo llama por su nombre. Tomás. ¿Le suena familiar? Jesús lo llama por su nombre. Ya lo expliqué. Jesús viene como el buen pastor que conoce las ovejas por su nombre, pero también el buen pastor que las devuelve al redil. Esta es una oveja que estaba, una oveja chivata que no estaba en la comunidad. Lo mismo que hizo con María de Magdala en el jardín, también lo hace con Tomás. Lo llama por su nombre. María de Magdala lo reconoció en ese instante. Tomás lo reconoció en ese instante. No se dice. Pero Jesús va más allá. En lugar de imponerse, le ofrece las manos. Mira, Tomás, ¿ves el alfabeto de estas heridas? ¿Lees el jeroglífico de estas heridas? Acuérdense, leer los signos. El enigma de estas heridas que no solo te arrancaron lágrimas, decepciones, escándalo, pues mira, interprétalas. Son la historia del amor de Dios. Entra en ese amor. Pon tu dedo aquí
Y mira mis manos. Extiende tu mano y ponle en mi costado. Tócame. Adelante. Entra. Entra en el amor de mi corazón que se abrió y se dio por el orificio de mis heridas. Esa es la ventana de mi corazón. ¿Captan la idea? El Evangelio de Juan no dice que Tomás haya tocado. Hay un cuadro del Caravaggio que a mí siempre me gusta poner en un día como hoy, pero hoy dije, no, no lo voy a poner, porque parece Tomás haciendo así, metiéndole, aquí, metiéndole, ya imaginación del artista. El Evangelio no dice ni lo uno ni lo otro, simplemente la interpelación de Jesús y la reacción inmediata de Tomás. La reacción de Tomás no es, lo tocó y entonces dijo, no. La reacción de Tomás fue simplemente una respuesta a la palabra. Señor mío y Dios mío. Y llegamos al punto alto del itinerario de la fe pascual en el capítulo 20 de Juan. Señor mío y Dios mío. El mismo título de Jesús con el que había comenzado el capítulo. Y que estaba en boca de María de Magdala. Señor mío y Dios mío. Pero esta vez dijo más. Señor mío, Dios mío. Ninguno de los compañeros, aparentemente creyentes, había llegado a decirlo con tanta claridad. San Gregorio Magno, un gran padre de la Iglesia, como ustedes lo saben, tiene una frase que a mí me encanta. Le creo más a la incredulidad de Tomás que a la aparente fe del resto de los apóstoles. Eso es un palazo. Lo tiene en el libro Manual para los Pastores. Le creo más a la incredulidad de Tomás que a la aparente fe del resto de los apóstoles. Impresionante, impresionante. Jesús solo le había dicho, no seas incrédulo, sino creyente. Y él respondió, Señor mío y Dios mío. Para él Jesús es su Señor, es su Dios. Es el Señor cuyo poder vivificante salva. Bajo su soberanía de Kyrios, de Señor, todo se renueva. Jesús es Dios mismo, que se acerca a todo hombre mediante su encarnación y comparte el don de su vida. El que tocó nuestra carne, el Dios que se hizo verbo hecho carne, ahora es mi Dios, porque me comparte el don de su vida entre mí. El señorío de Jesús es el señorío de Dios, y así lo entiende Tomás. Y su vida queda entonces completamente arrojada en las manos de su Señor y Dios. La frase no se la inventó Tomás. Señor mío y Dios mío es una frase que está en el Salmo 30, en el versículo 3, o en el Salmo 35, versículo 23, o en el Salmo 85, versículo 15. O también le había dicho Jeremías en una de sus dramáticas confesiones. Conviérteme y me convertiré, que tú eres el Señor, mi Dios. Jeremías 31, 18. Pues bueno, ahora nos toca el turno a nosotros. Personaje número 5, nosotros. Jesús mismo, antes que el narrador, levanta la mirada y nos ve a todos los creyentes de todos los tiempos, en la frase que le dirige a Tomás. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que creerán sin haber visto. Bienaventurados los que creerán en el futuro sin haber visto como tú. La experiencia de los que vieron al Señor se convierte en el impulso para que otros puedan creer. No será a través de apariciones directas como el resucitado se va a dar a conocer, sino a través del testimonio. A través del testimonio de los discípulos, dado con la fuerza del Espíritu Santo. Así como había mandado a María de Magdala, ve y dile a mis hermanos.
Como les dijo a los discípulos, a toda la comunidad, o a casi toda la comunidad en el cenáculo, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Vayan con el soplo del Espíritu. Ahora entendemos que bienaventurados los que no han visto y han creído. Son todos aquellos que recibimos el testimonio y lo creemos. Y al creerlo, hacemos este mismo camino. Jesús, son palabras para nosotros. Y se trata de una gran dicha para mí, para ti, para los que hemos hecho en esta tarde este estudio bíblico que ya llega a su final. Jesús es un gran educador, forma para la libertad, para librarse de signos externos, de visiones, de apariciones, de mensajes. Ese no es el método de Jesús. ¿Cuándo vamos a entender? La gente anda buscando apariciones. Jesús forma en la seriedad de las opciones de vida. Qué bueno si en la iglesia, así como ocurrió en aquel aposento de Jerusalén, el cenáculo, todos fuéramos más educados en la profundización de la fe, que en la obediencia ciega sin entender. Más en la búsqueda con el corazón inquieto, como hemos visto hoy, que en la adhesión dócil y confiada, como vemos que ocurre al final en la respuesta del discípulo amado de María de Magdala y de Tomás en nombre de la comunidad. Cuánta energía, cuánta vitalidad se liberaría en nuestra iglesia. Qué bien nos hacen estos testigos del resucitado. Pues esta bienaventuranza es para nosotros y me alegro de que lo veamos así. Yo la siento mía. Yo la siento mía. Las bienaventuranzas que encontramos en los otros lados, yo creo que son un poco más difíciles, son para valientes. Este, en cambio, es una bienaventuranza para uno, para los que luchan, para los que caminamos a tientas, para los que no vemos bien y nos tropezamos en el camino, para los que tienen la valentía de comenzar siempre de nuevo. Bienaventurados los que creen. Y yo quiero decirles esta noche antes de despedirme, gracias a ustedes, los que creen, sin necesidad de comprobaciones ni de héroes, sin necesidad de apariciones ni de revelaciones de místicos que aparecen a la orden del día. Gracias por creer a través de la palabra. Porque este es el final del texto de hoy. Jesús realizó en presencia de los discípulos muchos otros signos que están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Quién dice eso? El evangelista. Este es el signo. Dice, Jesús hizo más signos, pero este es el signo que yo te doy. Este es el signo que yo te doy, dice el evangelista. Este es el signo que nos da el discípulo amado. Te lo doy para que tú creas. No te mando angelitos. No te mando cosas raras. A la gente le gustan las cosas raras. No te mando cosas raras. Te mando algo cotidiano. Te mando una voz que te llega al corazón todos los días. Gracias por creer a través de la palabra. Gracias a todos los que saben volver a ponerse de pie, incluso atravesando crisis, por dentro y por fuera. Gracias a los que creen, aun cuando hayan tenido dudas, miles de dudas, como Tomás. Gracias a todos los que no están satisfechos con lo que se les dice. Los que no repiten como loritos. Los que quieren más bien escrutar la palabra para madurar la fe, aun cuando a veces esta palabra los hiera por dentro. Les afecte las entrañas todos los días cuando hacen la lectura orante de la palabra de Dios. Uno no cree porque otros se lo digan a uno, sino porque uno hace personalmente la experiencia del Señor vivo y resucitado, y porque uno es capaz de caer a sus pies clamando, Señor mío y Dios mío. Bienaventurado. Hay una dicha en el creer, hay una promesa en el gozo de la fe. Creer siempre es bueno para cada uno. Y no significa una vida más fácil, sino una vida
en función de los demás. Recordemos, esto es un envío. Para una vida más plena y apasionada, sí, pero compartiéndola. Una herida que se vuelve luminosa, herida y aún así sanadora para muchos otros. Y yo que trato de creer que soy un aprendiz de creyente, que yo no he visto nunca ni he tocado nada del cuerpo ausente del Señor, pero tengo en mis manos cada día el pan partido de la Eucaristía. Tengo la palabra que trato de entender y de proclamar, como he hecho en esta tarde, y que cada vez que la leo me hiere el corazón. Yo que tengo una comunidad en esta casa, de hermanos que caminan conmigo y que me apoyan y que me jalan las orejas de vez en cuando. Los tengo ustedes también, que están aquí. Puedo decir, tengo lo esencial. Y mi Maestro y mi Señor está ahí en medio. No acusa, no reprocha, no abandona. Jesús está en medio como fuerza que cohesiona el mundo. No necesitamos de apariciones, sino de reuniones y de encuentros vitales, donde sepamos escuchar la palabra y juntos decir, Señor mío y Dios mío, y respirar con la misma respiración del Señor. No me alargo más porque ya veo el desespero de mi querido Laures. Es Pascua, ¿eh? Es Pascua, Laures. Tiempo de perdón. Gracias, Padre Fidel. Padre Lauren ya se quedó con el cuaderno ahí a medias. Pero tenemos la grabación y gracias a ella vamos a igualarnos en donde nos habíamos quedado. Gracias, Padre Fidel, por esta riqueza. Hemos caminado muchísimo, nos ha dado bastantes luces para vivir este momento pascual. Dios le pague de todo corazón y estoy segura que muchos de nosotros vamos a volver a ver este video para tener esa seguridad y decir, Dios mío, Señor mío y Dios mío, ahora te descubro, ahora estoy aquí y ahora tú estás aquí conmigo en la comunidad y vamos a trabajar juntos desde lo que soy para aportar con un granito de arena en este reinado de Dios. Gracias. Caramba, pero está más entusiasmada que yo. Es que con ese regalo. Citar aquí el Chavo. Chavo dice, no tengo miedo de la muerte, sino de cómo me voy a morir, ¿no? Creo que no. ¿Por qué se tiene miedo de la muerte? Porque no sabemos qué nos espera. Cuando yo sé que me espera, yo puedo tener confianza. Si sé que lo que me espera es bueno. A eso me refiero. A través de las llagas del resucitado se está abriendo el camino de esta comunión con Dios, que es el amor, y es la entrada ya hacia la resurrección. Era lo que intentaba decir. Gracias, Padre Fidel. Miguel. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Más preguntas, pues no tengo. Tengo aquí algo muy bonito que voy a leerlo de la hermana Gloria de Bucaramanga. Espéranos un ratito, Luis. Dice, Padre Fidel, cada vez que sigo sus reflexiones me hace amar y apropiarme más de la presencia de Dios en la palabra. Gracias. Qué rica sabiduría única transmitida por el Espíritu Santo y dada a todos nosotros sedientos cada día de esa fuente. Me siento muy predilecta. Qué lindo. Gracias, hermanita. Y como esos hay muchos mensajes. Vamos entonces. Por cierto, Katy, ¿Sí? Katy, vi hace un momento que saludaron las hermanas contemplativas del Buen Pastor. Así es. El Buen Pastor está celebrando hoy la fiesta de su fundadora, Santa María Eufrasia Pelletier. Así que felicitaciones a las hermanas. Aquí están cada domingo, toda la comunidad. Excelente. Felicitaciones. Gracias. Aquí una pregunta, bueno, pero la voy a leer. Buenas noches, Padre Fidel. ¿Por qué no se dicen las verdades de fe como usted nos explica? El Padre Fidel no puede responder a eso, ni yo. Quizás el Jesús resucitado. Sí. A ver, Luisito, ¿qué nos dice desde Cuenca? Ya se fue, no sé si no quería preguntar o sí, pero ya no está aquí. Sí está. Listo. Venga, hable. Luchito, te abro el micrófono y luego tengo una pregunta de José María Gaona.
Perdón, Katy, en 4 minutos yo tengo Eucaristía de 7. Ya. Ah, ya. Listo. Ya, pues Bueno, vete, Fidel. Bueno. 4 minutos para vestirte. No andes deprisa, vete despacito. Bueno, entonces un gusto haber estado con ustedes. Gracias por la invitación y que el Señor nos dé la fuerza de su espíritu para que todos hagamos la experiencia pascual y ayudemos a muchos hermanos a hacerla a fondo. Que tengan un feliz Gracias, día. Padre Fidel. Lo seguimos esperando por acá cada domingo y en agosto seguro nos vemos. Dios le Muchas pague. gracias. Saludos a sus papitos. Salud. Luchito. sí, yo tenía una inquietud linda, muy clarita realmente, pero tenía